Sin duda, la pintura más famosa, la obra más reconocida en toda la historia de la humanidad es la que se llama la Mona Lisa o la Gioconda, pintada aproximadamente a principios de los 1500 por el pintor italiano Leonardo da Vinci. Es no solamente la obra más famosa, es la pintura más visitada en todo el mundo. Ella está colocada en el Museo Louvre en París, Francia. Sin embargo, esta obra ha causado, de la manera como está posicionada en el museo, ha causado mucha indignación en las personas o en los amantes de la pintura o en los amantes del arte. ¿Por qué? Porque la pintura, a diferencia de otras pinturas, otros cuadros que están al aire libre, expuestos para que usted pueda verlos y tocarlos, esta pintura, la Mona Lisa, que está en este museo en París, está dentro de una caja preparada de cristal. Esta caja de cristal está hecha de 3 láminas de vidrio, bulletproof glass, de vidrio contra balas. Y está puesta de una manera que nadie puede alcanzarla, está a una distancia suficiente como para que nadie la pueda tocar o hacerle daño. La razón por la cual está así, cubierta, protegida, es por una razón principal. Y es que dice la historia que en los años 1911 y 1956 sucedió algo. En el 1911, la pintura, la Mona Lisa, fue robada por un empleado del museo. Este era un hombre italiano, robó la pintura y se la llevó a casa. Y estuvo perdida por 2 años. Más adelante lo encontraron porque él quiso vender la pintura y así fue como llegaron a su arresto. Pero el año 1956, en particular, el 30 de diciembre de 1956, sucedió algo más terrible todavía. Y es que un turista, era un inmigrante sudamericano, estaba parado mirando como otros turistas, mirando la imagen, el cuadro de la Mona Lisa. Y de pronto, este inmigrante sacó una piedra y la tiró y rompió un pedazo de el codo de la Mona Lisa, más bien removió un poco de la pintura a la altura del codo de la Mona Lisa. Por esta razón, de alguna manera, ellos dijeron que debían proteger al cuadro de Leonardo da Vinci. A este tipo de violencia se le llamó más adelante vandalismo artístico o el vandalismo de arte. La palabra vandalismo, probablemente usted la ha escuchado anteriormente, es todo tipo de violencia, es todo tipo de ataque o un daño intencional contra una obra de arte. Y por eso mismo la protegen. En un sentido, eso es lo que Pablo hizo durante su ministerio. Proteger la obra de Dios. Proteger el mensaje del Evangelio contra los ataques. ¿Cómo venían esos ataques? En forma de falsas enseñanzas. Y el libro de Colosenses es escrito como una defensa y una protección, como otros libros, por ejemplo, como el libro de Gálatas, como una defensa y protección que el apóstol Pablo está haciendo al mensaje del Evangelio. Esa es la razón por la cual tenemos hoy día lo que conocemos como la epístola a los Colosenses. La semana pasada empezamos a ver qué formas tenían estas falsas enseñanzas y hemos podido distinguir 4 falsas enseñanzas. A nosotros en estas semanas vamos a mirarlas una por una, pero la semana pasada habíamos visto que una de las falsas enseñanzas o de las herejías de las cuales Pablo está protegiendo el mensaje del Evangelio es la filosofía
del hombre o la sabiduría humana que se presentaba dentro de la iglesia como necesaria para obtener salvación. Necesaria esta sabiduría, esta filosofía para obtener madurez y crecimiento espiritual. Y eso es lo que nosotros vimos en los versículos 8, 9 y 10 de la semana pasada. Y él termina esa sección diciendo que como Cristo posee todos los atributos de Dios, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Por lo tanto, ustedes, creyentes, en Cristo estáis completos. En otras palabras, en Cristo ustedes tienen todo lo necesario para la salvación. Número uno, en Cristo ustedes tienen todo lo necesario para crecer espiritualmente. Y en Cristo Jesús ustedes tienen todo lo necesario para una vida plena, gozosa y satisfecha en Cristo Jesús. Y ese de alguna manera es el tema que está dominando la mente de Pablo, dominando la tesis de Pablo en estos versículos. La segunda enseñanza a la que Pablo va a refutar y de la cual va a defender el mensaje del Evangelio es lo que pudiéramos llamar el ceremonialismo judío. Y eso es lo que va a hablar Pablo en los versículos 11 hasta el 17. Pablo va a defender el Evangelio contra el ceremonialismo judío en tres sentidos. En el sentido de que la circuncisión no es necesaria, número uno. Número dos, en que usted no tiene que estar guardándose de alimentos como un criterio espiritual o como un requisito para obtener salvación. Y número tres, usted no tiene que guardar las festividades judías como un requisito. Usted lo puede guardar si desea, pero como un requisito para obtener salvación. Estas tres cosas son las que vamos a ver a partir de hoy y en las próximas 2 semanas también. Pablo va a refutar el ceremonialismo judío, y en particular ahora lo que vamos a ver, él va a decir que ustedes los cristianos no necesitan circuncidarse. Ahora, debo explicar primero qué es o qué era la circuncisión o para qué servía, a qué apuntaba la circuncisión. Bueno, la circuncisión era el rito típico del judaísmo. Era una especie de cirugía donde se removía una parte del prepucio del niño cuando ya cumplía los 8 días de nacido. Era una señal, la circuncisión era una señal de la relación espiritual, íntima y santa que Dios tenía con su pueblo. Era un símbolo de que ellos pertenecían al pueblo de Dios. Por eso es que Pablo dice en Romanos 4:11 que la circuncisión fue dada como una señal, en este caso una señal del pacto. Ahora, este rito, que era cortar el prepucio del varón, del niño varón, tenía un sentido espiritual. En otras palabras, el rito de la circuncisión era una figura de algo espiritual. Significaba espiritualmente la muerte de la carne o quitar la naturaleza mala del hombre, quitar la naturaleza corrompida del hombre o remover la naturaleza irregenerada del hombre. En el mismo Pentateuco estaba este sentir. De la misma manera como le había dicho a Abraham que tenía que circuncidarse, en el mismo Pentateuco estaba este sentido espiritual de la circuncisión. En Deuteronomio 10:16 dice: circuncidad pues vuestros corazones. O ahí estaba hablando, no estaba hablando de cortarse el corazón, sino que estaba hablando del sentido espiritual de la circuncisión, que es una circuncisión del corazón. Más adelante el profeta Jeremías le dice al pueblo de Israel en Jeremías 4:4: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. En otras palabras, está apuntando al elemento espiritual o al sentido real del rito de la circuncisión, que era una circuncisión espiritual o una circuncisión del corazón. Sin embargo, el pueblo de Israel se quedó deslumbrado con el rito de la circuncisión. El pueblo de Israel quedó absorto con la ceremonia física de la circuncisión.
Wilson Nelson, que es un comentarista, dice: Israel convirtió lo espiritual, hablando de la circuncisión, Israel convirtió lo espiritual en algo carnal e hipócrita. Es por eso que Dios, más adelante, cuando el pueblo de Israel está a punto de ser llevado cautivo a Babilonia, le dice a través de Jeremías: he aquí vienen días, dice el Señor, en que castigaré a todo circunciso, o todo judío, y a todo incircunciso, o los gentiles. Porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Probablemente todos los israelitas, con toda seguridad, todos estaban circuncidados, y el Señor le dice: no, ustedes son incircuncisos. Seguramente alguien levantó: hey, yo sí me he circuncidado. No, ustedes son incircuncisos de corazón. La verdadera circuncisión no tuvo lugar en ustedes. Y eso es lo que de alguna manera debemos entender como base para, de alguna manera, que sea claro lo que Pablo le está diciendo aquí a los colosenses. Leamos el versículo 11 y el versículo 12 del capítulo 2 del libro de Colosenses. Dice Pablo, más bien pudiéramos leer desde el versículo 10, que dice que: y vosotros estáis completos en Él, en Cristo Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. Debo aclarar algo. Cuando él dice Cristo es la cabeza de todo principado y potestad, él está hablando de autoridades espirituales. ¿Y por qué él dice en el versículo 10 esto? Por algo que va a decir más adelante. Más adelante va a ser importante que diga que Cristo está por encima, o es la cabeza de toda autoridad espiritual. Ahora, versículo 11. Y este es nuestro estudio. En Él, o sea, en Cristo, fuisteis también circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Yo quiero explicar dos cosas hoy día. Le voy a poner, si usted quiere, dos subtítulos a lo que yo voy a explicar hoy día. Lo primero que quiero explicar es qué es la circuncisión de Cristo. Y número dos, cómo, dónde y cuándo se consuma o nos aplica la circuncisión de Cristo. Esas son dos cosas que yo quiero ver. Número uno, ¿qué significa la circuncisión de Cristo? En el versículo 11. Y número dos, de acuerdo al versículo 12, ¿cómo, dónde y cuándo yo recibo esa circuncisión de Cristo? En otras palabras, lo que Pablo les está diciendo es: hey, creyentes de Colosas, ustedes no tienen que circuncidarse. ¿Por qué? Porque ya fueron circuncidados. ¿Cuándo y dónde? En la circuncisión de Cristo. Versículo 11 dice: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, ¿qué dice ahí? No hecha a mano. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que no es una circuncisión física, sino una circuncisión espiritual. O lo que quiere decir eso también cuando dice es una circuncisión no hecha a mano, es que no es una circuncisión operada por el hombre, sino una circuncisión obrada por Dios. La otra parte del texto dice: al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que se echa o se arroja o se corta la naturaleza corrompida con la que nosotros nacemos. O otra manera de decir, de usar Pablo esto, es decir, que se echa de nosotros el viejo hombre, o el cuerpo de pecado, o el principio, porque en la regeneración no quedamos libres completamente de la influencia del pecado, pero lo que aquí está Pablo diciendo es que en la circuncisión de Cristo se corta de nosotros ese principio gobernante de maldad con la que nacen todos los hombres. Sigue diciendo: en la circuncisión
de Cristo. En otras palabras, le está diciendo, ustedes fueron circuncidados. Le removieron el cuerpo pecaminoso carnal, y alguien preguntaría, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Y aquí dice, en la circuncisión de Cristo. Esto es una referencia a la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La circuncisión de Cristo es una referencia a la obra de nuestro Señor Jesucristo, que tiene como médula la cruz del Calvario. Pero también la circuncisión de Cristo es la obra que Él hace en el pecador, en el que ahora está en Cristo. Para resumir el versículo 11, Pablo lo que está diciendo es esto. Creyente no necesita ser circuncidado para ser salvo, ni necesita ser circuncidado para tu crecimiento espiritual, porque ya fuiste circuncidado con la circuncisión de Cristo. En Él estás completo. Eso es básicamente lo que está diciendo en el versículo 11. Obviamente, entonces ahora respondemos, ¿dónde, cuándo y cómo sucede esto? El versículo 12 nos lo aclara. Versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también, ¿qué dice ahí? Resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Preste atención. ¿Cómo, dónde y cuándo se consuma esta circuncisión? Esta circuncisión se consuma en nuestra unión con Cristo. Como lo habíamos dicho la semana antepasada, ¿qué es nuestra unión con Cristo? Es el acto por medio del cual Dios nos une, nos injerta o nos planta en Cristo para que nosotros los creyentes participemos de su obra y de los beneficios de su obra. Lo voy a repetir. La unión con Cristo, para decirlo en palabras sencillas, es el acto por medio del cual Dios nos une a los creyentes a Cristo, nos injerta en Cristo o nos planta en Cristo. ¿Para qué? Para que pudiéramos participar de la obra de redención y de los beneficios de la obra de redención. Ahora, lo que él está diciendo aquí tiene dos aspectos, uno pasado y uno presente. Veamos el versículo 12. Dice, sepultados ¿con quién? Sepultados con Cristo o con Él en el bautismo. Póngale un paréntesis un momentito al bautismo porque vamos a volver a eso. Pero lo que este texto está diciendo, esta primera parte, quiere decir que cuando Cristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con Él. Hay una realidad espiritual que sucedió. Sigue diciendo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también, ¿qué dice ahí? Resucitados con Él. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que cuando Cristo resucitó, nosotros fuimos resucitados con Él. En un sentido, nuestra participación con Cristo en su sepultura y resurrección es nuestra circuncisión. Pero eso, ¿cuándo empieza? Empieza en nuestra vida, el momento que usted y yo creemos, en el presente. ¿Por qué digo eso? Bueno, mire lo que dice la otra parte del texto. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, ¿a través de qué? ¿O mediante qué? Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Quiere decir que esa circuncisión también tuvo lugar en el momento que nosotros nos convertimos. Quiere decir que Dios nos circuncida en la circuncisión de Cristo. Esto es como decir que Dios nos opera espiritualmente. Dios hace una cirugía espiritual por medio del cual en la conversión Dios remueve nuestro cuerpo pecaminoso carnal. Dios remueve el gobierno del viejo hombre. Dios remueve el cuerpo de pecado. Debo aclarar algo. Pablo no está condenando, el ritual de la circuncisión, ni tampoco lo está prohibiendo.
Que quede claro eso. Lo que Pablo está condenando es la idea de que la circuncisión salva. O está corrigiendo la noción de que la circuncisión es necesaria para usted crecer espiritualmente. Eso es lo que está corrigiendo el apóstol Pablo. Dije que en el versículo 12 dice que fuimos sepultados con él en el bautismo. Pablo está relacionando aquí nuestra identificación con Cristo en muerte, sepultura y resurrección con el bautismo. Yo quiero explicar esto y que quede bien claro que esto no quiere decir, cometeríamos un error si pensáramos que el bautismo tiene algo misterioso o mágico, que algo sucede en el bautismo. No. Perderíamos de vista todo lo que Pablo ha dicho aquí, lo que ha dicho en otras partes en las Escrituras. En realidad, lo que él quiere decir es que el bautismo es un símbolo o una señal de que así como Cristo fue muerto, sepultado y resucitado, nosotros participamos con Él de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Eso es lo que significa el bautismo. Por eso es que Él dice, sepultados con Él en el bautismo. Es esta señal. El bautismo, si usted quiere definirlo de una manera sencilla, es nuestra señal que apunta a esta realidad que hemos sido sepultados con Cristo y que hemos sido resucitados con Cristo. Obviamente, de acuerdo al libro de Marcos, el bautismo también señala o apunta al perdón de nuestros pecados. Pero aquí está explicando que el bautismo es una señal, es un símbolo que apunta a una realidad espiritual que fue nuestra sepultura y nuestra resurrección con Cristo. Es por eso que nosotros creemos que el bautismo, para que tome la imagen de lo que esto representa, debe ser por inmersión. Porque el bautismo por inmersión, en el momento que nosotros nos sumergimos al agua y nosotros nos levantamos del agua, pinta la foto de lo que este rito representa espiritualmente, nuestra sepultura con Cristo y nuestra resurrección con Cristo. No es el único lugar donde Pablo ha hablado acerca de esto. Por ejemplo, mucho de lo que nosotros vemos en el libro de Colosenses encuentra su paralelo, por ejemplo, en el libro de Efesios. Pero este texto en particular, o esta idea en particular, no es la primera vez que Pablo la ha tocado, la ha hablado. Aunque está abordando otro tema en el libro de Romanos capítulo 6, él va a usar de alguna manera casi la misma noción, el mismo concepto. Yo quiero que usted busque conmigo en el libro de Romanos capítulo 6. Solamente lo vamos a mirar brevemente, unos 3 versículos de este pasaje. Romanos capítulo 6, en el versículo 3, vamos a leerlo hasta el versículo 6. Pablo le dice a los romanos: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Está hablando de los cristianos. Versículo 4, y él va a abundar acerca de esto. Versículo 4 dice, porque somos sepultados. ¿Cuál es la palabra que sigue ahí? Juntamente con Él. O sea, estamos unidos a Cristo cuando Él fue sepultado. Sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Apuntando nuevamente al bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que él está diciendo ahí es que si hemos muerto con Cristo y hemos sido sepultados con Cristo, nosotros nos levantamos a una nueva vida, queriendo decir que el creyente debe vivir una vida de santidad, una vida en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Cristo resucitado. Eso es lo que está tratando de decir. Andemos en nueva vida. Versículo 5. Porque si fuimos plantados o unidos o arraigados juntamente con Él, ahí está nuestra participación con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Queriendo decir, ya aquí no está hablando de la resurrección que usted y yo experimentamos cuando vinimos a Cristo, cuando nacimos de nuevo. Está hablando de la futura resurrección. Versículo 6, preste atención a este versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro
viejo hombre fue ¿qué? Crucificado. ¿Junto a quién? Juntamente con él. Y sigue diciendo, para que el cuerpo de pecado, él está diciendo lo mismo usando tres expresiones diferentes. El cuerpo pecaminoso carnal, ha dicho en Colosenses. Aquí en el versículo 6 dice nuestro viejo hombre. Y después dice el cuerpo de pecado, es lo mismo. Sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Usted está viendo que él usa la misma idea. El bautismo apunta a nuestra sepultura juntamente con Cristo y a nuestra resurrección juntamente con Cristo, que de alguna manera participamos de la obra de redención en Cristo Jesús. Ahora, debo aclarar algo. Aunque Pablo está hablando del mismo tema en Colosenses 2 y en Romanos 6, el énfasis de Romanos 6 es: si usted ha muerto con Cristo y ha sido sepultado con Cristo y ha resucitado con Cristo, más le vale a usted que ande en santidad. Ese es el énfasis de Romanos 6. Como usted ha muerto con Cristo y ha resucitado con Cristo, usted debe andar en novedad de vida, usted debe caminar en la vida del Cristo resucitado. Se debe ver que usted ha resucitado. Su vida debe dar evidencia de que usted ha nacido de nuevo. Ese es el énfasis de Romanos 6. Pero ¿cuál es el énfasis en Colosenses 2? Dice lo mismo, hemos participado en su muerte, sepultura y resurrección, pero el sentido ahí es de que como Cristo ya hizo todo esto, nosotros no necesitamos circuncidarnos. En Cristo ustedes están completos, en Cristo están completos para su salvación, en Cristo estás completos para el crecimiento espiritual, en Cristo estás completo para la llenura y la plenitud de vida. Y todo esto sin la ayuda del ceremonialismo judío, sin la ayuda de la circuncisión. Para terminar, quiero decir esto, para resumirlo de alguna manera. Voy a tomar lo que un comentarista muy conocido, ya fallecido, del Nuevo Testamento, su nombre es William Hendrickson. Y William Hendrickson resume estos dos versículos. Si de alguna manera usted no entendió nada de lo que yo le dije, o usted no comprendió plenamente todo lo que yo le dije, bueno, preste atención a esto, porque este es el resumen de estos dos versículos que acabamos de nosotros de estudiar. William Hendrickson decía: ustedes los creyentes no tenéis necesidad de una circuncisión externa. Habéis recibido una circuncisión muchísima mejor, la del corazón, la que da vida. Esta circuncisión es vuestra en virtud de la unión con Cristo. Cuando Él fue sepultado, vosotros, tu ser malo, también fue sepultado con Él. Cuando Él fue resucitado, vosotros como nuevas criaturas fueron resucitados con Él. En la experiencia del bautismo habéis recibido el signo y la señal de esta maravillosa transformación obrada por el Espíritu. Lo voy a volver a repetir porque yo creo que esto resume muy bien estos dos versículos y lo profundo que Pablo ha tratado de explicar en palabras sencillas. Ustedes los creyentes, esto es lo que significa estos dos versículos, no tenéis necesidad de una circuncisión externa. Ustedes han recibido una circuncisión que es muchísimo mejor. Entiéndase, la circuncisión de Cristo, la del corazón. Esta circuncisión es vuestra en virtud de la unión con Cristo. Cuando Él fue sepultado, vosotros o vuestro ser malo también fue sepultado. Y cuando Él fue resucitado, vosotros como nuevas criaturas fueron resucitados con Él. En la experiencia del bautismo habéis recibido el signo y la señal de esta maravillosa transformación efectuada por el Espíritu Santo. ¿Qué cosa es lo que quiere decir Pablo en estos versículos 11 al 17? Ustedes creyentes estáis completos en Cristo sin la ayuda del ritualismo judío, sin la ayuda de las ceremonias judías. No procures encontrar tu salvación en nada fuera de Cristo. No procures encontrar tu crecimiento y madurez espiritual fuera de Cristo y los méritos de la cruz. Sería
vandalismo que tú le haces al mensaje del Evangelio. Sería violencia al mensaje del Evangelio. Sería como tirarle piedras al mensaje del Evangelio. Sería como querer dañar el mensaje del Evangelio si tú quieres añadirle algo de tu bondad, de tus obras, de tus rituales a la salvación perfecta lograda por nuestro Señor Jesucristo. En Él estamos completos. Amén. No quiero concluir sin antes, de alguna manera, preguntar qué debe producir esta verdad. ¿Qué debe producir o qué debe generar esta verdad en la vida de un creyente? Bueno, lo primero es confianza. Nosotros debemos aprender a descansar en Cristo y sus méritos. Descansa. En ocasiones cristianos se pueden envolver en una carrera de obras, y se sienten muy bien cuando hacen mucho, pero se sienten los peores pecadores y miserables cuando no pueden hacer muchas cosas. Y yo no estoy aquí haciendo apología a vivir una vida licenciosa, una vida perezosa en Cristo Jesús. No. Aquí lo que estoy diciendo es que no descanses en tu salvación, para tu salvación, en tu buena conducta. No descanses en tus méritos. Y lo otro que debe producir esto es saber que en Cristo Jesús estamos completos. Es una adoración más ferviente. Esta verdad debe producir un amor más profundo por tu Redentor. Esto debe producir una vida más santa. Esto debe producir un mayor compromiso con Dios y con su obra. Una adoración más ferviente, un amor más profundo por tu Salvador, una vida santa y piadosa y un mayor compromiso con Dios, con el Evangelio y con su obra. Usted le haría vandalismo también al mensaje del Evangelio si usted no vive digno del Evangelio. Usted sería tan culpable como los falsos maestros y tan peligroso como las falsas enseñanzas si usted no vive a la luz de la realidad de su salvación, si usted no vive a la luz de esta gloriosa verdad de que en Cristo Jesús usted y yo estamos completos. Amén, mis hermanos. Vamos a orar.